El Ministerio de Medio Ambiente propondrá la creación de un área marina costera protegida de múltiples usos en La Higuera. Este anuncio se realiza luego de revelarse el supuesto vínculo del presidente Sebastián Piñera con la compraventa de la minera Dominga. Vamos a conversar sobre este tema con el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Marcelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, viendo esta propuesta que tiene que ser presentada durante este último trimestre y que se ha acelerado por el contexto ya por todos conocido, ¿qué es lo que se espera de precisamente esta área marina protegida y cuál es la extensión que debiera tener? Ya vamos a hablar porque, a diferencia de lo que se aprobó más o menos al final del periodo de la presidenta Bachelet. Bueno, sí, efectivamente esta zona que ha sido hace mucho tiempo amenazada por actividades portuarias, al mismo tiempo ha habido una comunidad científica que ha estado proponiendo que se conserve, que tenga un estatus de conservación que impida cualquier tipo de actividad, sino que más bien se limiten para mantener este objeto de conservación. Hay propuestas que hizo inicialmente Oceana, que era, entiendo, alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. La propuesta ahora es alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados y la propuesta que nosotros habíamos hecho en su momento era alrededor de 1.200 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, es una buena noticia que se quiera conservar la zona. La mala noticia es que tuvo que pasar tanto tiempo para poder concretarla y haber sabido lo que se supo con respecto a Pandora Papers. Ahora, cuando se declara esta área protegida, ¿eso significa que no se puede levantar ningún proyecto de las características de los que hemos visto, por ejemplo, uno como Barrancones o uno como este mismo Dominga u otro puerto, porque también se está viendo que hay otras empresas también que tienen aprobados proyectos con puertos que eran 3 en un espacio de terreno muy corto? Sí, en estricto rigor hay dos tipos de áreas protegidas más oficiales, que son las áreas marinas protegidas de costeras de múltiple uso, como tú bien describiste, y los parques marinos. Los parques marinos tenemos alrededor de 3, Juan Fernández, ¿no es cierto?, Muturugiva, tenemos también Nazca Aventurá, en la cual no se puede permitir ninguna actividad extractiva, ningún tipo de pesca, y son de protección absoluta. Las áreas marinas costeras de múltiple uso permiten algún tipo de actividad y eso siempre está en el decreto. A modo de ejemplo, el área marina costera de múltiple uso de Rapa Nui solamente permite pesca de carácter tradicional, ancestral, de origen Rapa Nui, y eso está en el decreto, y en este caso tendría que quedar en el decreto estipulado explícitamente qué tipo de actividades no se podrían realizar. Yo creo que corresponde, a la luz de lo hecho, de que es el tipo de actividades que siempre tienen que ser compatibles con el objeto de conservación, no puede ser con puertos ni minas en la cercanía. Ahora, este proyecto y esta presentación que se está elaborando en el Ministerio de Medio Ambiente tiene que tener el mismo procedimiento que tuvo la que presentaron ustedes, que es ante este comité de ministros, y el comité de ministros es el que tiene que dar el visto bueno. Sí, entonces para clarificar, hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros el último año que estuve de ministro, en 11 meses, hicimos cerca de 8 parques nacionales nuevos, que fue la red de parques La Patagonia, que dio la vuelta al mundo porque fue un traspaso gigantesco de 45.000 kilómetros cuadrados de parques nacionales, desde básicamente una donación importante de la Fundación Tompkins, entre otras. Y también varios parques marinos y áreas protegidas que sumaron alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Eso fue muy significativo y habiendo terminado este trabajo, habiendo firmado los decretos en febrero de 2018, la presidenta Bachelet me pide que dejemos el resguardo hacia la zona de La Higuera, y citamos extraordinariamente un último Consejo de Ministros. Ya estábamos en varias veces por mes que nos reuníamos, nos veíamos con cierta frecuencia y eso da cuenta de la intensidad del trabajo, porque pasamos de proteger 4 o 41% del mar de Chile y quedó pendiente la parte del trazado. Es lo que está hoy día anunciando el gobierno. Es una buena noticia, porque nosotros no pudimos llegar a un acuerdo, siempre hay diferencias, ¿no es cierto?, en esa zona, ya algunas bastante documentadas y visibles con respecto a lo que pasó con Dominga, y en este contexto nosotros dejamos pendiente
el trazado. Y 3 años después, este trazado, 3 años y tanto, 1.300 días después, este trazado se anuncia que se va a terminar, lo que es una buena noticia, nuevamente mala, porque se hace por razones que no son de motivación necesariamente de la conservación, sino que más bien para salir de un problema político que se le creó al presidente. Ahora, el Consejo de Ministros, que usted lo presidía, Marcelo, el 2018, ¿por qué finalmente no llegó a aprobarse? ¿Era por la extensión? ¿Había ministros que querían un poco menos de áreas protegidas? Sí, está documentado y sale el día en la tercera del exministro Rodríguez Grossi. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Nosotros teníamos una conservación total que queríamos hacer en la zona. Él tenía la preocupación del resguardo de algunas actividades pesqueras y de que no se bloquearan los puertos. Eso es legítimo. Nosotros tuvimos diferencias para Juan Fernández, para Rapa Nui, para Cabo de Horno, y en ese tiempo, entre que se anunciaba esto, pasaron varios meses y negociábamos hasta que teníamos un trazado final, y en este caso ese tiempo no hubo, simplemente no hubo, y lo que no se puede hacer es pedir lo imposible. No había tiempo para el acuerdo, estábamos con las cajas embaladas, estábamos con los pendrive listos para traspasar, nos estábamos reuniendo con las siguientes autoridades, y por tanto no hubo tiempo. Entendiendo, yo lo dije públicamente ese momento, que un pingüino de Humboldt no tiene por qué valer más o menos el 11 o 10 de marzo, que esos son patrimonios de naturaleza que debemos resguardar, y esperaba que continuara esa área protegida porque simplemente no tuvimos el tiempo. Quiero clarificar también que en cualquier momento se podría haber frenado el trámite, porque aunque hubiéramos hecho el decreto, lo hubiéramos ingresado, bastaba el acto del presidente de la República de retirar el decreto, como lo hizo en otros, para evitar la voluntad del Consejo de Ministros, y por tanto decidimos dejarlo para el próximo gobierno, y a 3 años de eso está haciéndose esta protección ahora. Ahora, si hubiera habido efectivamente un interés del presidente, podría haber retomado inmediatamente una vez asumido este proyecto y haberle pedido a su Consejo de Ministros que resolviera. Absolutamente, pero lo que decidió en ese momento fue abandonar la defensa del Servicio de Evaluación Ambiental con respecto al actuar del Consejo de Ministros. Mucha gente no entendió lo que significaba eso, pero en la práctica estaba restándole el apoyo al rechazo y tácitamente dándole un apoyo al proyecto Dominga. Han pasado varios años y ya vimos la manifestación de esa voluntad a través de que en agosto el Comité de Evaluación Regional del presidente Piñera aprueba ese proyecto a pesar de que está judicializado, y por tanto demuestra que también mantiene ese conflicto de interés que ha habido, porque hay dos tipos de conflicto de interés más evidentes: actuar en beneficio propio, y en el caso de no haber decretado el área protegida marina al comienzo de su gobierno, es en beneficio propio haber no decretado esa área protegida. Recordemos que él, cuando fue a Barrancones, dijo: este lugar lo queremos proteger, y después dejó de hablar de eso y coincide con el pago. Y en segunda instancia, por haber beneficiado a alguien con el cual tiene amistad íntima. Y hay una amistad íntima que se reconoce con el principal accionista de este proyecto, Carlos Delano. Bueno, hay que ver el trazado también para ver, porque cualquier trazado impediría el desarrollo de este proyecto minero. Yo creo que ningún trazado lo impediría, a menos que lo diga explícitamente el decreto o el plan de gestión posterior que se elabora a través de una resolución. Y por tanto hay que ver si no hay letra chica, y esperemos que así sea hacia adelante. La verdad es que yo mantengo un contacto con Oceana y las distintas ONG, y estamos muy expectantes a que se mantenga esa conservación que se intentó, para poder así tener los primeros kilómetros cuadrados de conservación en esta gestión. Porque ¿te acuerdas que hablábamos de una COP azul? Pero resulta que esa COP azul, la última vez que se aprobó un área protegida marina en Chile fue en febrero del 2018, y por tanto esta COP azul es vestirse con ropas ajenas. Es fundamental que el liderazgo se asuma a través de los actos y no de las declaraciones, y por tanto también esperamos, por esa misma razón, que se conserve el área del archipiélago de Humboldt. Bueno, tal vez conozcamos este proyecto, porque ya se viene la fecha de la COP, podría ser una manera de resolver. Ahora, siempre se criticó, Marcelo, que fuera un proyecto sometido al Comité de Ministros era para muchos arbitrario y político. En este caso, ¿qué le parece que sea este Comité de Ministros el que vaya a resolver sobre esta zona? Sí, bueno, efectivamente en su momento se nos tildó de que habíamos sido presionados para rechazar el proyecto Dominga
y la verdad es que lo que hemos visto al contrario es que actuamos con libre voluntad, y justamente si hubiéramos sido presionados habría sido probablemente un consenso, pero hubo un disenso notorio en nuestro caso. Este comité de ministros, que es distinto al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad son 12 miembros, que incluye Desarrollo Social, Hacienda, entre otros, es el que tiene que resolver eso, es distinto al Comité de Ministros, que es el que tendría que resolver proyectos de evaluación como Dominga, que tiene que ver con el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Yo creo que en esta última instancia el Comité de Ministros no va a ver nunca Dominga, porque va a estar judicializado, porque no puede avanzar hasta que lo resuelva la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, el rechazo que nosotros impulsamos, lo está viendo ahora, y si ratifica nuestro rechazo, el proyecto se acaba y no tenemos Dominga por un buen rato. En caso del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, es de esperar que sesione a la brevedad y demuestre que efectivamente no había ningún conflicto de interés, porque este conflicto de interés pareciera ser que todavía se mantiene, porque todavía no hay área protegida, y había una cláusula que decía que le pagaban más al presidente de la República si es que esto no se creaba. Bien, Marcelo Mena, vamos a quedar pendientes, por cierto, porque ya estamos sobre el último trimestre del año. Queda muy poco además para que se termine el gobierno, y esperamos entonces que tener una señal clara al respecto. Muchas gracias por Pero por el este bien de contacto. Chile, por el bien de Chile, ojalá que no haga más cosas que causen tanto problema, porque la verdad es que nosotros queremos una transición en paz y que haya un cambio de gobierno sin problemas, y lamentablemente los hechos nos continúan recordando los problemas que tiene este presidente. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.